Bienvenidos. ¿Quieres descubrir más acerca de esta maravillosa película? Pues quédate hasta el final porque te contaré datos bien interesantes. Para empezar, ¿sabías que el título Utama significa tu casa y está en lengua aymara? Así es. Además, es el primer largometraje del director Alejandro Loaiza Grisi, que comenzó su carrera artística como fotógrafo para después convertirse en director de fotografía. Trabajó en diversos cortometrajes y en la miniserie Planeta Bolivia. El casting fue bastante complicado y al mismo tiempo es verdadero. Mientras Alejandro buscaba localizaciones para las diversas tomas, vio a José Calcina y Luisa Quispe, que estaban en la puerta de su casa. Como la fase de casting aún no se había hecho, se le ocurrió hablarles y pedirles si podían ser los actores principales en su película. Sin embargo, ellos no estaban para nada interesados en el proyecto. De este modo, Alejandro siguió con un proceso de casting más tradicional, pero sin éxito, ya que buscó en varios pueblos y era difícil encontrar personas porque en su mayoría estaban despoblados. Debido a esto, el director decidió insistir nuevamente con José y Luisa, logrando convencerlos. El director señala que en la vida real son pareja y se quieren aún más que en la película. También indicó que tuvo que introducir cierta tensión entre ellos y que fue bastante complicado para ellos gritarse y enojarse. Como mencioné antes, José y Luisa no eran actores, no habían actuado nunca. Para prepararse asistieron a diversos ensayos durante 2 meses antes del rodaje. El director indicó que aprendían bien sus líneas y que comprendían la emoción del personaje al decirlas. Santos Choque, por su parte, que interpreta a Clever, es un actor con mucha más formación. Para mejorar su relación con José y Luisa y hacerla más auténtica, pasó varios días acompañándoles en sus tareas diarias. El simbolismo del cóndor. Este animal en la cultura andina es sagrado, es el rey del aire helado y el protector de las montañas de la cordillera de los Andes. Se le asocia con la inmortalidad y el cambio de ciclo. Existe el mito de que cuando se siente débil, vuelve a su nido en lo más alto de las montañas para lanzarse y terminar con este ciclo, para buscar su renacimiento en el siguiente. De esta manera, en la película, cuando el cóndor visita a Virginio, real o metafóricamente, le presagia el final de su ciclo, al mismo tiempo que hace que él tome conciencia de que está débil, que su tiempo ha terminado y que debe dejarse llevar para continuar más adelante en otro ciclo, al igual que el ave lo hace cuando se siente débil y acabada. La película, hasta el momento en el que se hace este video, ha recibido 23 nominaciones y ganado otros 25 premios a lo largo de diversos festivales en el mundo, como el Festival de Sundance, los premios Platino, los premios Goya, además de diversos festivales de cine en Toulouse, España, Australia, Noruega, Turquía, México, China y Suecia, entre otros. Y claro, si disfrutaron mucho de esta película, ¿por qué no ver algo similar? Existen otras 2 películas que tocan temas similares, vinculados a la vida rural y el sentido de la pertenencia. La primera es Alcarràs, película española en idioma catalán de las directoras Carla Simón y Sonia Castelo. Y por otro lado tenemos la película china Return to Dust. Ambas son de 2022. Espero que les haya gustado el contenido. Nos vemos a la próxima.